el día de hoy vamos a avanzar a un nuevo tema que tiene como nombre química orgánica. ¿Y qué es la química orgánica? Es una ciencia que estudia las propiedades, estructura, síntesis y reactividad de los diversos compuestos a partir de los siguientes elementos que forman el origen de la vida, que sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos compuestos son los compuestos fundamentales por el cual toda materia orgánica está compuesta. ¿Y cuál es la diferencia con la química inorgánica? La química inorgánica estudia los diferentes elementos, metales, no metales y grupos de anfóteros y gases nobles que se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, en la química orgánica nos vamos a enfocar netamente en el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, tomando en cuenta como principal el carbono. La química orgánica, o también denominada química del carbono, estudia el carbono y sus propiedades químicas y físicas. Debemos entender que el carbono es fundamental para el desarrollo de la vida, puesto que esta molécula es una de las pocas que se puede adecuar de diferentes maneras, transformándose en diferentes tipos de compuestos. Estos compuestos se pueden clasificar según la cantidad de carbonos, de oxígeno, de hidrógeno o de nitrógeno que posean. Vamos a empezar hablando un poquito también sobre el desarrollo de la química en el transcurso de la historia. La química orgánica nace a principios del siglo XIX, después de que se quisiera conseguir de manera artificial algunos compuestos orgánicos como la urea. Sin embargo, en 1928, Friedrich Wolbert descubrió que calentando una solución de sal inorgánica, el cianato de amonio se podía obtener de esa manera, ¿no? O la urea. Ahora, vamos a ver que la química orgánica tiene gran importancia, porque gracias a ella podemos hacer el descubrimiento de varios tipos de compuestos, ¿no? Aquí podemos encontrar que la química orgánica son compuestos a partir de base de carbono y se pueden clasificar de la siguiente manera: en grupos funcionales, como los alcoholes, éteres, ésteres, amidas, aminas, aldehídos, cetonas, como también podrían clasificarse en hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, y de esa manera podrían también tener formas adicionales que serían formas isómeras, ¿no? Que son formas que tienen la misma cantidad de carbonos, pero que tienen diferente cadena, diferente posición y diferente función. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando un poquito más sobre este compuesto fundamental, el carbono. El carbono es un compuesto que se encuentra en la naturaleza y se puede transformar en diferentes sustancias, ¿no? Y compuestos. Los carbonos, que nosotros los conocemos, están en diferentes etapas. Vamos a observar el siguiente cuadro que nos habla sobre el ciclo del carbono. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el aire en forma de dióxido de carbono. También lo podemos encontrar en los compuestos a partir de la elaboración de las plantas, ¿no? Podría transformarse en fructosa, podría transformarse en compuestos como el almidón, ¿no? Orgánicos que se generan a partir del dióxido de carbono. También los podemos encontrar en los compuestos de desecho, en la estructura de las plantas, de los animales, ¿no? Y también lo podemos encontrar como emisiones de las diferentes empresas, ¿no? Al completar una descomposición también se puede encontrar el carbono. ¿Y por qué es importante? Ya habíamos hablado en una anterior clase que el ciclo del carbono es importante porque nos da la forma de cómo se van a ir sintetizando estos compuestos, ¿no? Y aquí teníamos, por ejemplo, el ejemplo que hicimos en el aula sobre una planta. La planta es la primera receptora de carbono, ¿no? La planta, con la ayuda del sol,
realiza el proceso de fotosíntesis, donde transforma el dióxido de carbono o CO2 en oxígeno. Entonces, el carbono forma parte de la estructura de la planta. La planta, con la ayuda del nitrógeno que se encuentra en el suelo, con la ayuda del agua, ¿no?, que tiene como principal componente el hidrógeno y el oxígeno, va a ir transformándose y va a ir cambiando su estructura de la siguiente manera. O sea, gracias a esos compuestos, la planta va a poder cambiar su estructura, va a poder crecer, ¿cierto? Entonces, cuando esto se produce al clímax de su tamaño, ¿no?, cuando ya llega a su gran tamaño, entonces las plantas empiezan a generar lo que nosotros conoceremos como flores y posteriormente van a generar un fruto. Los frutos son la síntesis del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno que la planta ha podido extraer. Estos son principalmente transformados en tejido vegetal y en fructuosa, ¿no? ¿Quién consume esta planta? Los diversos animales que tenemos, ¿no? O nosotros mismos consumimos esta fructosa o productos vegetales. Una vez que se genera esto, podemos observar, vamos a poner aquí un ejemplo de un animal cualquiera, ¿no? Ahí tenemos a un conejo. Estos son consumidores primarios, los que consumen directamente el producto que se genera a partir de una planta. Luego de que los consumidores primarios consuman este alimento, van a venir los consumidores secundarios, ¿no?, que podría ser bien un zorro, un halcón, un águila o nosotros mismos. Nosotros terminamos completando nuestra alimentación con los productos elaborados por las plantas, ¿no? Y de esta forma nosotros completamos el ciclo de carbono. Adicionalmente, nuestro cuerpo o el cuerpo de los animales bota los desechos, ¿no?, que en la vida natural caen nuevamente al suelo, y la planta vuelve a extraer todos esos desechos y los vuelve a consumir. Y así se completa este ciclo, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos, porque nosotros somos los que nos vamos beneficiando en cuanto a tejido, en cuanto a alimentación, de este tipo de sustancias que tienen a partir del carbono. Muy bien, luego de eso vamos a hablar también un poquito sobre las formas alotrópicas. ¿Qué es una forma alotrópica? Una forma alotrópica van a ser aquellos compuestos de carbón, ¿sí?, que van a cambiar su estructura. Ahí tenemos dos formas alotrópicas que nosotros conocemos muy bien, que sería la forma alotrópica en forma de diamante, podemos observar, cuya estructura es completamente diferente a la del carbón, ¿no? Este mismo carbón, con ayuda de millones de años y no exponiéndose a ninguna fuente de oxígeno, cambia su estructura a forma de diamante. Y también podemos observar otra forma alotrópica, que sería la forma de los lápices, el grafito que nosotros conocemos en los lápices. Esa puntita negra, esa es una forma alotrópica de carbón, que es mucho más blanda y se desvanece rápidamente, ¿no? Muy bien. Ahora, para que vayamos introduciéndonos un poquito más en la química del carbono, hay que entender lo siguiente. Los compuestos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tienen como fundamento principal las estructuras a partir de su última cadena de electrones. Son como un rompecabezas, ¿no? Tenemos al carbono, al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. Y aquí tenemos que saber dos leyes fundamentales para poder resolver los diversos ejercicios, que sería la ley dual, que nos dice que el hidrógeno, ¿no?, solo necesita 2 electrones para completar esta ley, no necesita más, ¿no? Y por último tenemos que conocer la segunda ley, que es la ley del octeto, que nos dice que un compuesto, para que pueda estar en su estado natural, ¿no?, o sea, puede existir en el ambiente, debe tener en su última cadena 8
electrones, ¿no? Vamos a poner aquí, este es un compuesto, por ejemplo, el argón, ¿no? El neón, el kriptón, ellos tienen que tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no tiene 8, técnicamente ese compuesto no puede existir, ¿no? Entonces, son dos leyes fundamentales que debemos conocer. ¿Ya? La ley dual del hidrógeno, que tiene que tener 2, y la ley del octeto, que tiene que tener un elemento, 8 electrones en su última capa de energía, ya sea solo o combinado. En el caso de los elementos o gases nobles, ellos obtienen este número de electrones solos, no necesitan combinarse con nadie más. Pero en el resto de los elementos sí se necesita combinar. Puede ser esto también por un enlace iónico, covalente o enlace metálico. Continuamos entonces. El carbono en su última capa de energía tiene 4 electrones. ¿Sí? El hidrógeno solamente tiene 1. El nitrógeno tiene 5. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, para que lleguen a las diferentes leyes, nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para que el carbono llegue a 8, ¿no? Para que este carbono tenga que llegar a 8, ¿cuánto más le falta? Le faltan 4, ¿cierto? Entonces necesita el carbono 4 enlaces que lo ayuden a llegar a 8 electrones en su última capa. 4 enlaces. El hidrógeno necesita simplemente 1 para llegar a la ley dual. El hidrógeno es el único que llega a la ley dual junto con el helio. Entonces le falta un enlace. El nitrógeno tiene 5. Para llegar a la ley del octeto le faltan 3 enlaces. Muy bien. Y el oxígeno tiene 6. Para llegar a la ley del octeto le faltan 2. Y estos son los datos que nosotros tenemos que saber, ¿no? Una vez que hemos hecho esta formulita, para que nosotros sepamos, esto nos va a servir toda la vida. Estos son el número de enlaces que necesita cada uno de estos compuestos. ¿Ya? Ahí vamos borrando y listo. El carbono necesita 4, el oxígeno necesita 1 y el nitrógeno necesita 3 y el oxígeno necesita 2. Muy bien. Esto en cuanto a lo fundamental. Ya vamos a colocar esto por aquí. Vamos a colocar esto por aquí. Muy bien. Ya. Borramos esto y esto copiamos. Esto es en cuanto a lo que tenemos que saber en fundamento de la química orgánica. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se arman? ¿Cómo se estructuran? Es de una manera muy simple. Para comenzar, necesitamos simplemente nosotros saber la ley, la primera parte. Solamente vamos a trabajar con los compuestos llamados hidrocarburos. Y en estos compuestos, como lo dice su nombre, hidrocarburos. Y estos compuestos solamente trabajan, como su nombre, con hidrógeno y carbono. Solamente vamos a trabajar con el hidrógeno y el carbono. Muy bien. Aquí estamos con estos acá. Vemos esto aquí. Y vemos esto aquí. Muy bien. ¿Sí? Para esto necesitamos nosotros saber una primera tablita, que si no la conocemos va a ser bien complicado trabajar con nosotros. Tenemos que aprender las siguientes nominaciones. 1 se llama met. 2 se llama et. 3 se llama prop. 4 se llama but. 5 se llama pent. 6 se llama ex. 7 se llama ep. 8 se llama oct. 9 se llama non. Y 10 se llama deca.
Así como los números, si no sabemos esta formación, nos va a ser imposible poder aprender la primera parte de la química orgánica. Aclararles que la química orgánica es un mundo aparte de la química inorgánica. Así que si